Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. ¿Cómo te van a ti? Bien, ¿vos? Todo bien, aquí estamos ya en la bajadita de la semana. Exacto, con un montón de noticias para compartir. Así es, empezamos con lo que destacamos en la jornada porque con el apoyo de Uruguay, la Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió la participación de Rusia en el Consejo de Seguridad. La medida fue impulsada por Estados Unidos y países aliados en respuesta a violaciones a los derechos humanos en Ucrania. 93 países votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron. La guerra provocó una notoria caída de las ventas de Uruguay a Rusia. Según la Unión de Exportadores, durante marzo hubo solicitudes de exportación por $588.000, cifra 14 veces menor que la registrada en marzo de 2021. En el tercer mes del año no hubo solicitudes para vender productos lácteos uruguayos a ese destino, pese a la tradicional demanda de manteca en dicho país. Claro, era el producto que más se venía vendiendo y en marzo ni siquiera un kilo salió con ese destino, lo que seguramente al sector lácteo, por supuesto, no le resulte una buena noticia. Claramente. ¿No? Tenemos más información. Exacto. ¿Repasamos los titulares? Repasamos. Médicos, anestesistas y cirujanos de Casa de Galicia siguen sin encontrar solución a su destino laboral. Tres Cruces registra 30% menos viajes en relación a 2019 en turismo. La terminal prevé 8.500 coches desde mañana viernes al lunes 18. Declararon hoy en Fiscalía 8 testigos por el caso de la violación a una adolescente durante festejos del No organizados por jóvenes blancos. Autoridades de la educación pública decidieron no otorgar más las prestaciones de alimentación dadas durante la pandemia en recesos o vacaciones. La Asociación de Fiscales lleva a organismos internacionales el proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto de reforma de la Fiscalía. El impacto en el índice de inflación de las medidas anunciadas por el gobierno. El Frente Amplio elaboró un documento con 10 medidas económicas para mitigar los impactos de la suba de precios. La Intendencia de Montevideo entregó capas de lluvia con logo y número identificatorio a personas que cuidan vehículos. OCE analiza estudio de factibilidad que plantea diversos modelos de gestión de la nueva planta potabilizadora de agua que se construirá en San José. Noche de estrenos en TV Ciudad. Llega nueva temporada de Relatos. Hoy, consentimiento sexual. Ministerio de Transporte suspendió la obligación de usar tapabocas en ómnibus metropolitanos e interdepartamentales. Al menos 2 personas muertas y varias heridas dejó un nuevo atentado en el centro de Tel Aviv. Y ahora empezamos a repasar los móviles, Nati. Exacto, si te parece, empezamos primero con Natalia de Brun. Nati, ¿por dónde andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Estamos en la puerta del Sindicato Médico del Uruguay porque los médicos y las médicas de la ex Casa de Galicia están reunidos en asamblea a esta hora, analizando la propuesta de justamente de las empresas a raíz de la reunión que hubo en el día de ayer en el Ministerio de Trabajo. En un ratito volvemos con ustedes y les damos los detalles. Muchas gracias, Natalia. ¿Por dónde más andamos en el comienzo? Diego Martini, te damos paso. ¿Qué tal, Martín? Natalia, nos encontramos en la sede de Fiscalía de la calle Uruguay. Hoy declararon 8 personas en calidad de testigos por esta denuncia de violación de una joven de 16 años en fiesta del Partido Nacional, de jóvenes del Partido Nacional, a propósito del triunfo del no. Esta joven denunció entonces haber sido violada y el fiscal Federico Pion tomó hoy declaraciones a 8 personas. Recordemos que ayer la joven junto a su madre también declaró, se sigue investigando, entonces ampliaremos nomás. Hablamos con Joaquín Aval, el abogado de la víctima, y en un rato estaremos compartiendo su testimonio. Muchas gracias, Diego. Ahora un adelanto en otro formato que tiene que ver con cuestiones educativas. Exacto, la alimentación escolar otra vez en el centro de la polémica. ¿Qué se dijo? Esta situación en comedores, donde creo que sigue estando en 30 pesos los comedores comunes por día y por niño, es una situación que debe ser revisada. Los tickets, esto de alimentación y las viandas que se hicieron al principio para las escuelas durante la emergencia, han tenido algunas dificultades. Adelante, Julieta Núñez Tomás va a desarrollar este gran tema de la alimentación escolar, tomando como disparador una reciente decisión de ANEP, pero insisto, en cuestión de minutos ustedes sabrán más. Ahora dejamos el estudio otra vez. Exacto, nos vamos de nuevo con Natalia de Brun, que nos va a contar un poquito más de lo que está pasando con médicos y especialistas de Casa de Galicia. Natalia.
Así es, Nati, nosotros lo anunciábamos recién, en el día de ayer hubo una extensa jornada en el Ministerio de Trabajo donde estuvieron reunidos todo el personal médico de la ex Casa de Galicia para ver si se avanzan en lo que son las negociaciones con lo que a ellos respecta a la continuidad laboral. En ese sentido todavía no se ha podido avanzar y la última propuesta entregada por parte de las empresas es lo que se está estudiando a esta hora justamente en asamblea, como yo les mencionaba. Más temprano nuestra compañera Rosina Mallarini estuvo hablando con el secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay y este fue el informe que preparó para nosotros con lo que él decía con respecto a la negociación que se alcanzó hasta el día de ayer y el avance que ha tenido este tema y bueno, las dificultades también que se tienen para poder avanzar. Las negociaciones son complejas, entre otras cosas, porque la situación de las y los médicos incluye una variada gama que abarca desde aquellos con escasa carga horaria, los que tienen dedicación exclusiva y otros que concentraron trabajo en ese prestador. Son aproximadamente 600 los puestos laborales que están en juego. Es una negociación, como ya saben todos, muy compleja, muy difícil. Compleja por su... digamos, no solamente porque estamos hablando de cuestiones económicas y nunca es fácil, sino también porque la propia heterogeneidad del trabajo médico hace que armar un plan, un proyecto, un planteo que abarque al universo de las formas de trabajo médico no es fácil. Requiere mucho trabajo con planillas, con números, que a veces incluso son difíciles de transmitir en ámbitos más masivos como una asamblea. Pero bueno, es la tarea que tenemos y bueno, la Asamblea obviamente es soberana para resolver lo que entienda adecuado. Ayer, por su parte, la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley sobre flexibilidades para los socios de Casa de Galicia. Por ejemplo, solicitar en cualquier momento cambio a otro prestador por causales como cambio de domicilio, situaciones originadas en problemas asistenciales, la no presencia de su médico de referencia o dificultad de acceso geográfico o económico. Bien, esa es la situación con lo que respecta a los médicos, pero el personal no médico, todo el resto de los trabajadores, todavía tienen algunas cosas que solucionar. Si bien ya se llegó a un acuerdo, en el día de hoy le llegó lo que es el pago correspondiente, el cual estaba acordado, pero sin el aumento que tendría que haberse incluido también. Sobre esto estuvimos hablando con el trabajador Rubén González y así lo explicaba. Cobramos el salario de marzo con haberes de febrero, los cuales fueron liquidados sin los aumentos, ¿no? Pero se nos fue depositado el salario, sí, en el día de hoy, que era lo que habían prometido los interventores y los síndicos. No nos querían reconocer el cargo y la categoría, que ya estaba preacordado con nosotros. Entonces, nosotros no íbamos a firmar un convenio colectivo al cual ya no se nos estaba respetando la categoría, por ejemplo, no se pudo negociar, la antigüedad que nosotros arrastramos de Casa de Galicia. No vamos a ir a las otras empresas que nos absorban, a las otras mutualistas con esa antigüedad, pero ahí no se pudo transar, pero si nosotros no transamos o no negociamos, no negamos a negociar la categoría y el cargo de los trabajadores, porque si no sería otra rebaja salarial. Ahora cambiamos de tema, agenda del Departamento de Montevideo. La Intendencia justamente entregó capas de lluvia con número identificatorio y logo a personas que cuidan coches. Exacto. Se considera una primera medida de colaboración de la comuna con quienes desempeñan esta tarea. Esto es la puerta que se empezó a abrir para pedir más cosas, para ver si podemos llegar a lograr varias cosas más, porque el cuidacoche no tiene nada, no tiene respaldo absolutamente de nada, ¿verdad? Ya para empezar no tenemos sueldo. Segundo, no se puede exigir que te den, que nos encontramos desamparados porque no hay una persona en el mundo que no merezca tener una retribución por hacer algo, ¿te das cuenta? Mal, bien, regular, estamos haciendo algo y muchas veces estamos ayudando a personas que nos piden un favor o que les cuidamos la casa, les barremos la vereda, hay un montón de cosas. La Intendencia es una sola y Montevideo es la misma. Y tenemos que trabajar juntos en esto. Y queremos trabajar juntos con ustedes. Capaz que no podemos lograr todo de entrada,
Pero si vamos a esperar a lograr todo de entrada, no vamos a hacer nada. Por algo hay que empezar. Estamos empezando por esto y después vamos a seguir. Y vamos a ir de a poco en la medida que podamos, porque hay muchas cosas que tenemos que atender en Montevideo. No hay solo esto, muchas, pero queremos atenderlas todas. No nos vamos a lavar las manos. Bueno, cambiamos una vez más de tema porque la bancada de senadores del Frente Amplio trabaja en un documento que incluye 10 medidas económicas para mitigar los impactos de la inflación. Una de las propuestas es convocar a un Consejo de Salarios especial para mejorar los ingresos tanto a través de sueldos como de pasividades. El borrador del documento señala que la situación no da para más y las medidas impulsadas por el gobierno son apenas parches que pretenden alivianar una situación como si esta fuera coyuntural, cuando en realidad no lo es. Digamos las cosas como son. Desde hace 2 años viene deteriorándose el nivel de vida de los uruguayos. Tanto el aumento descontrolado de los combustibles como la inflación no nacieron a partir de la guerra de Ucrania. Y agrega que el Estado debe... Adelante y les contamos que tras las últimas cifras de inflación conocidas, desde el PIT-CNT se alerta con respecto a que el gobierno estaría alejándose de una promesa realizada. Sí, de que no haya, o lo que prometió el gobierno es que no iba a haber pérdida salarial y reclama medidas para que esto se concrete. Cada año que pasa, cada informe de la inflación se aleja la promesa electoral del gobierno de que no haya pérdida salarial. Hoy llevamos un 6% de pérdida salarial y no se ve que haya a corto plazo una recuperación de la misma. La cláusula gatillo empieza a correr del año 2023, desde el año que viene. Todo lo acumulado, el 6% que tenemos más la pérdida de este año, no está prevista cómo se va a recuperar y el Poder Ejecutivo aún no han convocado para empezar a trabajar cómo se va a recuperar o plantear que no lo va a hacer. ¿Cómo va a ser? ¿Intentar adelantar las instancias de recuperación salarial? Bueno, y el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT afirma que los datos de pobreza difundidos por el gobierno sobre el primer semestre de 2021 fueron parciales y carecieron de rigurosidad técnica. Además, desde ese instituto vinculado al PIT-CNT se destaca que el aumento de la pobreza y la desigualdad se produjo efectivamente con respecto al periodo previo a la pandemia, justamente cuando comenzaba, digamos, la actual administración. El saldo al cierre del 2021 respecto a los datos registrados al cierre del 2019 es del entorno de 66.000 personas pobres más, destaca el instituto. Los datos que finalmente terminan cerrando el 2021 siguen mostrando una diferencia negativa desde el punto de vista normativo, o sea, un aumento de la pobreza con respecto a los datos prepandemia y previo al comienzo de la administración, de un aumento de un 1,8% de la pobreza con respecto a la cifra 2019. Si bien nosotros vivimos durante el 2021 un aumento de un 2,8%, casi 100.000 nuevas personas por debajo de la línea de pobreza, lo cual implica que en 2021 recuperamos cierto trecho con respecto a ese valor fue un dato extremo en un escenario de caída general de los niveles de actividad, de empleo, de retracción económica. Durante 2021, habiendo recuperado casi completamente los niveles de ocupación y de actividad y con crecimiento del PBI, se sigue manteniendo casi 66.000 personas más por debajo de la línea de pobreza en comparación con 2019, lo cual indica que las políticas públicas fueron insuficientes para contener la caída de personas, de uruguayos y uruguayas en la pobreza en un contexto de retracción económica, pero también continúan siendo insuficientes en un contexto de recuperación económica. Otra vez cambiamos de agenda, estamos bien cerca de una semana en la que mucha gente tendrá vacaciones y la Cámara Uruguaya de Turismo tiene altas expectativas con respecto a que haya buena actividad partiendo del levantamiento reciente de la emergencia sanitaria y también del IVA tasa cero en alojamientos. Exacto. Si bien en la terminal de Tres Cruces manejan que se espera que haya 8.500 entradas y salidas, lo que representa un 30% menos de viajes que en 2019, hay algunos datos que permiten pensar en un cambio importante con respecto a los 2 años anteriores en plena pandemia, ¿verdad? De todas formas, aseguran que luego de los últimos 2 años es muy difícil hacer proyecciones. Vamos a escuchar a Marina Cantera en una entrevista de Pilar Teijeiro hoy en Ciudad Viva. Marina Cantera, presidenta de la Cámara de Turismo. Muy bien. A veces decimos 2 semanas antes damos un número y después vemos que ese número cambia drásticamente
después cuando efectivamente llega la fecha. Entonces, bueno, para nosotros la verdad, estamos contentos, creemos que va a ser una buena semana, los uruguayos están reservando. Lo que es hay turismo receptivo, hay un poquito menos, digamos, quizás de la expectativa. Receptivo es decir, el que viene del El que viene de afuera. Pero bueno, por ahora creemos que hay un buen nivel y el hecho de que estemos bueno, sin pedir antígeno, con el IVA tasa cero para los uruguayos, habiendo ya finalizado la emergencia sanitaria, creo que para el sector turístico es muy importante y bueno, apoya lo que va a ser esta semana de turismo. Cuando decís el IVA tasa cero, es hasta semana de turismo, hasta que termine la semana de turismo, el 17. ¿no? ¿Qué productos o qué abarca? Digo, porque es un tema bien interesante para... porque implica una rebaja importante, ¿no? Totalmente, para todo hoteles, lo que es alojamientos. Ahí está, todo lo que es alojamiento. ¿Restaurantes no? No, restaurantes no, pero sí solo alojamientos. Para todo lo que es alojamientos y tienen que estar registrados en el Ministerio de Turismo, obviamente, o sea que tienen que ser formales. Bueno, en esta misma entrevista, Marina Cantera le decía a Pilar Teijeiro que hay entre 5.000 y 10.000 trabajadores del sector turístico que aún están en seguro de desempleo desde que comenzó la pandemia. Claro, ahí sigue habiendo problemas muy importantes y la Cámara de Turismo mantiene reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por ese asunto justamente. Todavía estamos entre unos 5.000 y 10.000 trabajadores dentro del seguro de desempleo. Obviamente estamos tratando todos. La semana pasada, el viernes, estábamos con el Ministerio de Trabajo, con el ministro Pablo Mieres, tratando de ver para adelante, sobre todo, cómo hacemos para impulsar el empleo, ¿no? Para el sector. Es bien importante. La presidenta de la Cámara de Turismo asegura que es tan importante que entren turistas como que los uruguayos salgan al exterior, porque debe mantenerse el dinamismo en el sector. Nosotros tenemos una conectividad que es muy importante y que nosotros tenemos que mantener. Y para mantener esa actividad, por ejemplo, para decir algo, aeronáutica o fluvial, nosotros tenemos que tener gente que salga y que entre, porque ningún barco ni ningún avión se va a ir vacío. O sea, ahí vamos a empezar a perder plazas y a perder conectividad. Entonces, es importante. A veces hay gente que dice, no, pero no queremos que los uruguayos se vayan. Sí, queremos que la gente viaje, que salga, que entre, que vuelva, o sea, que haya dinamismo en el sector. Al final del día lo que queremos es una balanza turística, digamos, que sea positiva para el Uruguay, o sea, que llegue más divisas de las que se vayan, ¿no? Claro. Pero el movimiento turístico es un movimiento de ida y vuelta y está bueno que así sea. Y ahora otro móvil en MBD Noticias, edición central. Volvemos con Diego Martini. Diego. Compañeros, volvemos acá a Fiscalía, a la calle Uruguay, donde hace un rato finalizó la declaración de los testigos, de los 8 testigos citados por el fiscal Federico Pion. El último fue el senador suplente Sergio Del Pino del Partido Nacional, quien es propietario de esta chacra donde se desarrolló esta fiesta el pasado viernes 1 de abril y entrada de la madrugada ya del sábado 2, una joven denunció haber sido violada. En la denuncia consta que la joven accedió a tener sexo con 2 personas en el baño del local y que luego aparecieron otras 2 personas y abusaron de ella. Tras luego ser trasladada a un centro asistencial, se constató por parte del médico que fue violada y por eso se presentó esta denuncia. Ayer esta joven declaró ante Fiscalía junto a su madre en presencia de su abogado. Repasemos cómo se dio la jornada de ayer. Tras recibir el testimonio de la víctima y de su madre, la Fiscalía tiene previsto interrogar en los próximos días a los testigos y a los organizadores del evento. Además, el fiscal recibió de parte del Partido Nacional la lista con todos los asistentes, que superan las 400 personas, pero no se descarta que hayan ingresado personas por fuera de la lista. Además, se está haciendo el relevamiento de las cámaras de seguridad del establecimiento y se aguarda el resultado de diversas pericias forenses, dijeron fuentes de Fiscalía a MBD Noticias. Los hechos ocurrieron el sábado 2 en la chacra San Francisco del Paso de la Arena, propiedad del dirigente herrerista Sergio Del Pino, suplente de la senadora Gloria Rodríguez, quien fue el organizador del evento. Según el testimonio de la madre, la adolescente de 16 años se desvaneció mientras buscaba a un amigo y fue trasladada al Centro Coordinador del Cerro, a donde llegó con convulsiones. De allí fue derivada al Hospital Pereira Rosell y más tarde recibió asistencia en la Asociación Española. La joven aseguró a la ginecóloga que estaba alcoholizada y que perdió el conocimiento y relató que fue abusada sexualmente dentro de uno de los baños. La médica diagnosticó sospecha de abuso sexual con lesión a nivel genital.
Muy bien, y hoy en esta jornada estuvo presente Joaquín Aval, el abogado de la víctima, quien pidió hincapié y pidió en tener especial atención en este caso por la situación. Aseguró que la joven de 16 años está consternada. Bueno, estamos en esta etapa donde se está investigando, donde no hay, solamente el fiscal Pion tiene indicios de cómo se dio el contexto, pero todavía, a pesar de que ayer declaró, no hay una identificación clara de quiénes pueden haber sido esos agresores que violaron a la víctima. Escuchemos lo que decía el abogado Joaquín Aval y estaremos atentos a todas las novedades que surjan en este caso. En realidad estamos en una etapa de investigación, queremos nosotros mantener la reserva, los fiscales están trabajando y bueno, hasta ahí podrán hacer nuestras declaraciones el día de hoy. Consultarte cómo está la víctima, cómo se encuentra la víctima. Bueno, obviamente ella está muy conmocionada, fue un evento que la afectó muchísimo y bueno, por suerte tenemos el apoyo de la unidad de víctimas de Fiscalía, que la acompañó a declarar ayer y sí, realmente está muy conmocionada. Le repito, estamos hablando de una adolescente de 16 años, lamentablemente no vamos a aportar mucha más información, queremos cuidarla a ella, es lo principal para nosotros, acompañarla en este proceso y bueno, aportar lo que podamos a Fiscalía. El fiscal Federico Pion pidió las cámaras, pidió la lista de invitados, ¿se va a solicitar algo más? Sí, el fiscal se ha movido muy bien, ya solicitó las cámaras y no sé cómo seguirá el proceder de él, ¿verdad? Otro asunto ahora en la pantalla de TV Ciudad y en esta edición de MBD Noticias. Cambiamos de móvil y de barrio. Exacto. Vamos a otro punto de Montevideo con nuestra compañera Mariana Abreu. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan? Estamos en la Rural del Prado, en el predio de la Rural del Prado, porque aquí se están ultimando todos los detalles para esta Semana Criolla que comienza el próximo domingo, se va a extender hasta el domingo que viene y es un evento sobre el que hay mucha expectativa porque hace 2 años que no se realiza con motivo de la pandemia. En esta edición, que es la número 95, hay diferentes novedades, entre ellas un stand de la Intendencia de Montevideo en el que se van a poder realizar consultas y trámites y además de las jineteadas, que es un aspecto central de este evento, va a haber una propuesta muy interesante a nivel cultural, artístico, 4 escenarios, más de 100 artistas, entre ellos Florencia Núñez, Cristian Cari, Milongas Extremas, El Pitufo Lombardo, Maya Castro, entre otros, y también una amplia propuesta gastronómica, feria de emprendedores, espacio para niños y bueno, también decir que este evento se va a estar transmitiendo por la pantalla de TV Ciudad a partir de las 14 horas. Vamos a compartir un tape que realizó nuestro compañero Diego Martini. Vuelve este clásico montevideano que ayer tuvo su lanzamiento en el Rosedal del Prado con la presencia de diversos colectivos artísticos que participarán este año junto a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Este año se incorporarán más actividades culturales dentro y fuera del predio, además de varios servicios. Todos los días se podrá ingresar desde las 10 de la mañana. Las entradas generales se adquieren en los locales Hábitat de todo el país a un precio único de 220 pesos o en la boletería del predio. Niños y niñas menores de 12 años podrán entrar gratis. El palco oficial y palquito tendrán precio diferencial del domingo 10 al domingo 17 de abril. Niños y niñas menores de 5 años inclusive ingresarán gratis, con excepción de aquellos que ocupen asientos, los que deberán abonar entrada. Tras 2 años de ausencia por la emergencia sanitaria, se vive con mucha expectativa esta nueva edición. Preparados siempre estamos, el payador siempre está preparado. Lo importante es que no se sabe lo que se va a decir hasta el momento que se va a decir. ¿Cuál es el secreto de un buen payador? Y secreto, no sé, hay que estudiar mucho y venir de esa rama para ser payador. ¿Qué se puede esperar para esta edición de esta rural? Hoy ya con una emergencia sanitaria que fue levantada, ya podemos estar sin tapaboca, tranquilos. Bueno, eso creo que es un gran alivio, ¿no? El tema del levantamiento de la emergencia sanitaria. Me parece que eso nos va a distender un poco más, nos va a dejar un poquito más tranquilos para disfrutar esta fiesta y me parece que se va a desarrollar con mucho entusiasmo porque estuvimos 2 años sin este evento, extrañándolo, deseando que se volviera a hacer y creo que va a ser un reflote con mucha más fuerza de lo que pensamos, ¿no? Por primera vez en este evento, la Intendencia de Montevideo instalará un servicio de atención a personas que atraviesan situaciones de violencia de género que funcionará toda la semana. Se brindará orientación y acompañamiento psicosocial y jurídico. Ahora asuntos parlamentarios, porque Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para crear el delito de prevaricato del funcionariado público. El texto apunta a la responsabilidad penal de fiscales y jueces ante eventuales abusos en su accionar.
El proyecto profundiza las críticas realizadas por Cabildo Abierto al accionar de la Fiscalía General de la Nación y de los fiscales. En este sentido, la exposición de motivos argumenta que el nuevo Código del Proceso Penal devino en una acumulación de poder en manos de la Fiscalía y que en los últimos tiempos, no con poca frecuencia, se produjeron casos de desbordes de autoridad en las investigaciones. Cabildo considera que para evitar los abusos de los fiscales en la persecución penal, por tanto, resulta necesario construir un sistema que contenga estos desbordes y que castigue prácticas como la preparación de testigos o la extorsión de los indagados durante la investigación preliminar. De esta forma, el proyecto presenta 6 artículos donde se crea un conjunto de delitos como el de persecución penal ilícita, que castiga al fiscal que intencionalmente persiga a una persona inocente o a la cual no le corresponda sanción penal, y el de ocultamiento de pruebas. También se crea el delito de incumplimiento de obligación de investigar para sancionar al fiscal que, conociendo hechos de apariencia delictiva, decida no investigarlos, y el de dictado de resolución injusta, que apunta contra los jueces que a sabiendas dictara una resolución penal o no penal contraria a derecho. Estos delitos tendrían penas de 5 meses de prisión a 7 años de penitenciaría, así como penas adicionales de multa y de inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Bueno, y el presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, William Rosa, aseguró que este proyecto impulsado por Cabildo Abierto se puede convertir en una espada de Damocles sobre el trabajo de los fiscales. Y por esa vía el texto llegó a la Federación Internacional de Fiscales, que al tomar contacto con la iniciativa de Cabildo Abierto dijo que es una forma de intimidar a quienes trabajan en esos roles. Inclusive uno de los colegas, el secretario de Relaciones Exteriores de la Federación Latinoamericana de Fiscales, significaba que el proyecto se daba de bruces con algunas proyecciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Sociales, y también con una recomendación, con una interpretación realizada sobre lo que es la tarea judicial y la tarea fiscal, sobre que el proyectar penalizaciones para estos funcionarios que tienen a su cargo la investigación penal y el juzgar los delitos era una manera de atentar contra la independencia de estos funcionarios. Según Rosa, los fiscales ya están sometidos a responsabilidad administrativa, civil y penal. Sin embargo, el proyecto tiene un carácter punitivo que puede afectar el accionar de los fiscales. Según cómo está el proyecto, si un fiscal imputa, puede determinar el fiscal mismo responsabilizado penalmente por realizar una imputación. Entonces, lo que esto coadyuga es a los efectos de la posibilidad, o colide con la posibilidad de que el Estado sea eficiente en imputar delitos, en lograr condenas cuando hay personas que cometen delitos, porque siempre el fiscal va a tener esa espada de Damocles de si el día de mañana hay que pedir un sobreseimiento sobre una imputación que se hizo, o si el juez absuelve, algo normal en todo sistema de justicia, ese fiscal puede llegar a responder penalmente por esa situación. Es algo que no tiene ningún sentido. Otro asunto, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, con respecto a ANCAP, intimó a ANCAP a cumplir con lo que en su momento estableció la Ley de Agrocombustibles, que estuvo vigente hasta octubre del año pasado. Y podría aplicarle un apercibimiento por la decisión del ente a reducir el porcentaje de mezcla de biodiesel en el gasoil. La ley de agrocombustibles, que imponía un mínimo de mezcla de 5%, estuvo vigente hasta octubre del año pasado, cuando fue derogada por la rendición de cuentas. Sin embargo, un control realizado por la URSEA tras diversas denuncias referidas al incumplimiento detectó que el ente violó esta disposición en el tercer y cuarto trimestre de 2021. La información de ese periodo, analizada por el organismo, determinó que se realizaron mezclas por debajo del mínimo legal exigido, 2,8% en el tercer trimestre y 4,7% en el cuarto. Según la URSEA, el déficit de biodiesel mezclado se ubicó en ese periodo en 6.000 metros cúbicos. Tras estas actuaciones, el ente petrolero reconoció que incumplió la ley de agrocombustibles, según consta en la resolución de la URSEA. Teniendo en cuenta que la mezcla de biodiesel tiene como objetivo la protección medioambiental, la unidad reguladora resolvió que ANCAP debe presentar un plan detallado con las previsiones para compensar la mezcla de 6.000 metros cúbicos de biodiesel en gasoil en un plazo de 9 meses. Además, según averiguó MBD Noticias, URSEA tiene pendiente resolver
resolver qué sanción le aplica a ANCAP. Podría evitarse la multa y, en cambio, optar por un apercibimiento. Bueno, y FANCAP denunció ante la URSEA este incumplimiento en la mezcla de biodiesel luego de que lo constatara el personal en la refinería de La Teja. Para Gerardo Rodríguez, que es presidente justamente del sindicato, la decisión tomada por la unidad reguladora, la resolución, es un acto de justicia. A partir del 28 de mayo de 2021, ANCAP comenzó a adicionar la mitad del porcentaje de biodiesel al gasoil. Le llamamos la atención, le hicimos ver que estaba incurriendo en una falta porque todavía estaba vigente la normativa anterior. Y bueno, ANCAP, como muchas otras cosas, hizo caso omiso al planteo de la Federación ANCAP, y hoy la URSEA termina reconociendo que indudablemente ANCAP no cumplió con la normativa en su momento, ¿no? Rodríguez destacó el rol de las y los trabajadores en el proceso que terminó con el pronunciamiento de la URSEA. A nosotros nos llega la orden en la refinería de La Teja de adicionar la mitad de biodiesel al gasoil. Es decir, nosotros en la operativa ya estábamos constatando que no se estaba cumpliendo con la normativa. Otra mirada a la inflación en análisis a continuación. El gran tema de nuestro economista Germán de Agosto. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos bastantes novedades hoy. La primera es que conocimos la encuesta de expectativas de inflación, pero por parte de los empresarios, es lo que vamos a ver ahora en la primera placa, y eso es relevante en la medida que los empresarios son fijadores de precios, así que su visión sobre las perspectivas de inflación de alguna manera nos aporta otra mirada distinta a la que solemos analizar cuando miramos, por ejemplo, la perspectiva de los analistas. En este caso estamos hablando justamente de quienes fijan precios y lo que están visualizando para los próximos 24 meses, pero no nos detengamos tanto en el mediano plazo, sino en los próximos meses, es una inflación que va a estar persistentemente por arriba del 8%, y lo que vemos justamente en la placa es cómo existe una divergencia cada vez mayor entre las perspectivas oficiales, ¿sí?, que son relevantes, no porque se vayan a cumplir, porque no se van a cumplir, sino por algo que ya adelantó el ministro de Trabajo ayer en relación a la chance de que no se recupere el poder de compra como estaba previsto durante el 2023. Parte de lo que está detrás es esta divergencia que hay entre la trayectoria de la inflación esperada y lo que estaba previsto en las pautas que guiaron los lineamientos para la 9ª ronda de negociación colectiva. O sea que, en perspectiva, el plano de los precios sigue complicado. Ahora bien, ante este escenario tenemos dos medidas para analizar. La primera tiene que ver con medidas del Poder Ejecutivo, básicamente con los acuerdos vinculados con la reducción del IVA asociada a distintos productos de la canasta, y ahora es lo que vamos a ver en la segunda placa, ¿sí?, esta última novedad vinculada a el precio de la exoneración del IVA mínimo al pan blanco, a la galleta y a las pastas y los fideos. ¿Qué tan efectiva puede ser esta medida? Muy poco efectiva. Además, rige solamente por un mes. Y si analizamos lo que tenemos en pantalla, básicamente, arriba vemos la composición de la canasta de consumo. De esa canasta de consumo hay un 23% que representa el peso de los alimentos. Y lo que se ve bien chiquitito, negro en la puntita, que básicamente representa menos de 3,6% del gasto total, es justamente los productos que quedan contemplados de esto dentro de esta nueva medida, incluyendo al asado que ya venía, ¿sí?, de una exoneración en las semanas anteriores. Eso quiere decir que estamos pensando una reducción del 10%, porque estamos hablando del IVA mínimo, sobre algo que pesa 3,6. O sea que eso tiene un impacto menor a 3 décimas sobre la inflación. Simplemente ahí tenemos como ejemplos. En el mejor escenario, ¿y por qué decimos en el mejor escenario o bajo la hipótesis más benevolente? Porque nada garantiza que efectivamente la reducción de ese 10% se traslada a los precios. ¿Cómo es eso? ¿Por qué es que no está garantizado o que no se puede garantizar? Y porque efectivamente en realidad no tenemos la certeza de que, por ejemplo, empresarios o fijadores de precios justamente trasladen esta medida a los precios. O sea que el mejor escenario sería una reducción de IVA,
del 10%, que es el IVA mínimo, sobre ese componente muy pequeño de la canasta de consumo. Pero podría pasar que las cosas aumenten por encima, antes justamente previendo esta situación, y que vos tengas que la medida no se termina de trasladar a los precios y que vos no veas esa rebaja efectivamente en el precio de compra, que es algo que hemos discutido cuando analizamos, por ejemplo, lo que pasa con los acuerdos de precios. Ahí está, que lo que suceda después. Exactamente, ¿sí? O sea que lo que tenemos es un universo muy acotado de productos, una medida muy acotada en el tiempo, con un impacto muy acotado, incluso pensando en el escenario más benevolente que supone que la rebaja se traduzca efectivamente en los precios al consumo. Y por último, lo que tenemos, que lo conocimos hace media hora, es una medida, pero ahora vinculada a el Banco Central, que es la autoridad monetaria que justamente se encarga de gestionar la cantidad de dinero y arbitrar entre lo que es el control de la inflación y también lo que es la actividad. Por eso lo pusimos como la perilla del dinero. Lo que hace el Banco Central básicamente es justamente mover esa perilla. Cuando aumenta la tasa de interés, entendida como el precio del dinero, lo que está pensando es en el objetivo de la inflación. Lo que hace es encarecer el crédito y eso termina siendo un desincentivo desde el punto de vista del consumo y de la inversión. Es más caro pedir un préstamo, por ejemplo, para el consumo, y hay proyectos que no son rentables a una tasa más alta, ¿sí? Ahí simplemente tenemos la historia reciente, cuando el Banco Central estaba preocupado por la recuperación de la actividad y ahora por la inflación. Y esta medida, en este contexto, que aparte fue un aumento mayor del previsto, puede de alguna manera resultar inconveniente porque justamente la perilla va en detrimento de lo que sería la actividad en un contexto donde tenemos un rebote de la actividad más que una recuperación consolidada, donde si bien el empleo se ha recuperado, todavía tenemos problemas vinculados a la calidad. Mucho de la recuperación del empleo tiene que ver con el efecto de los jornales solidarios, una caída del salario real y además una reversión de la situación de la pobreza que fue menor de lo que estaba previsto. Entonces, en este contexto, focalizarse demasiado en esta situación, pensando aparte que esta medida no impacta ahora en el muy corto plazo, no va a resultar en mitigar o amortiguar el efecto de los precios, sino que es algo que va a actuar sobre las perspectivas, ¿sí? Sobre las expectativas y sobre la formación de esas expectativas. Entonces, eso deja un panorama complejo donde volvemos a resaltar, a la luz de todo lo que se está haciendo para contener los precios, que la mejor medida resulta justamente en fortalecer las transferencias a los hogares más vulnerables, porque nada de lo que hoy está planteado sobre la mesa efectivamente va a resultar en una mejora de la situación o un alivio de la situación para los más vulnerables, que son justamente los que destinan una proporción más importante de su ingreso a los alimentos. También se evalúa una pérdida salarial, o sea que eso se sumaría también. Además, justamente lo que tenés es que es para todos y sobre un contexto donde se va a profundizar, como bien adelantó el ministro. O sea, ya creo que ya no queda ninguna gente que esté pensando que este año efectivamente se puedan recuperar poder de compra perdido como estaba comprometido. Bien. Gracias, Germán. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cambiamos otra vez el asunto central en nuestra edición de hoy. Les contamos que la dirección de un liceo rural, en este caso el Liceo Rural de Piedras Coloradas, departamento de Paysandú, emitió una carta dirigida a las familias del alumnado solicitando colaboración con insumos para elaborar las comidas que brinda el centro de estudios. Según explica el comunicado, aún no recibieron la partida destinada para ese fin y aún no hay fecha estipulada. Las autoridades del CODICEN explicaron que, a diferencia de los centros que cuentan con comedor, este centro recibe una partida por acompañamiento que se realiza entre los meses de abril y mayo. Nosotros aquí queremos decir que ese liceo no tiene comedor, es un liceo rural de tiempo extendido, en donde atendemos a través de una partida que estamos en tiempo de asignarla, como ha pasado todos los años desde hace tiempo, y la vamos a asignar, la va a asignar Educación Secundaria, y como pasa en el interior, colabora la comunidad en generación de alimentación para los estudiantes de ese centro. Nosotros, reitero, vamos a dar la partida, no hay recorte en alimentación, hay que tratar de una cosa que es fundamental, tratar de no generar relatos en donde hay menos alimentación, donde se está perjudicando a los estudiantes o a las familias de la educación pública. Lo desmiento tajantemente. Hay un comunicado de una directora que precisa ver cuál es la situación. Bueno, ya está trabajando la inspección desde hoy de mañana, trabajando con el liceo, trabajando con las escuelas. ¿Se sabe por qué no ha llegado? No ha llegado porque está elaborándose la misma para distribuirse como se distribuye. Siempre esa partida se ha distribuido entre abril y mayo, lo que va a pasar ahora. Pese a que las clases arrancaron hace unas semanas. Claro, porque ese centro, a diferencia de los que tienen comedor,
que recibieron sus partidas desde el mes de marzo no tiene comedor, tiene partida de acompañamiento. Hablando de alimentación en centros de estudio, tiene que ver con lo que sigue en MBD Central. Ya tuvimos un adelanto, pero ahora esperamos el desarrollo de Julieta Núñez Tomás. Juli. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, como lo decíamos y como lo pudimos ver exactamente en titulares, hoy se dio a conocer un comunicado de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Es un comunicado que vamos a ver ahora en pantalla, en el que se explica básicamente que no se brindarán más prestaciones alimentarias en los periodos de receso y vacacionales, y que a vía de excepción y por última vez se otorgarán las prestaciones de alimentación en esta semana, la semana de turismo. Como sabemos, estas prestaciones alimentarias eran estos tickets que se brindaban mediante redes de cobranza a las familias para que pudieran alimentar a aquellos niños y niñas que concurren en momentos donde hay escuela, a los comedores escolares, pero bueno, en estos momentos de vacaciones obviamente se entendía que había problemas para dar de comer, y entonces se estaba otorgando este monto, que en el caso de la semana de septiembre va a ser 92 pesos por día y por niño. Obviamente la situación es muy compleja, porque el hecho de que se haya decretado el fin de la emergencia sanitaria, que es de alguna manera lo que desemboca en este comunicado de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, no significa que las complicaciones para dar de comer, para conseguir el dinero para alimentar a estos niños y niñas vayan a terminar. Evidentemente allí hay un problema que tiene una raíz que plantó la emergencia sanitaria, pero que sus consecuencias se van a seguir viendo esta semana de turismo, pero también seguramente más adelante. Allí es que surgen algunas voces de preocupación por este comunicado. También existen voces que cuestionan si esto lo debería, si este dinero se debería hacer cargo el sistema educativo, o si se deberían hacer cargo otros organismos, como por ejemplo el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Además está este tema de la suba de precio de muchos alimentos, que está en agenda permanentemente en estos días. Sí, justamente. Bueno, recién escuchamos al economista Germán de Agosto en su columna hablar sobre esto, y el martes pasado señalaba que la inflación en los alimentos en términos mensuales tuvo un aumento de 2,7%, o sea, esa inflación fue de 2,7%, y que en términos anuales fue de 13,3%. Esto genera una reacción de parte de la consejera Daisy Iglesias, una consejera electa por los docentes, que señala que si el precio de los alimentos sube, esto se debería adaptar y debería repercutir también en el precio de las bandejas que se arman en las escuelas, en los comedores. Vamos a escuchar a las palabras de Daisy Iglesias hablando sobre esto, y también haciendo referencia a quién debería encargarse de la comida de los niños, niñas y también de los adolescentes en los periodos en los que no hay escuela y liceo. Primera cuestión, la alimentación en los comedores escolares. Allí es necesario ver lo que se está dando por día y por niño, porque a nadie escapa, como tú bien lo señalabas, que ha habido un crecimiento de precios que ha determinado que con el mismo dinero tú puedas comprar menos. Y esta situación en comedores, donde creo que sigue estando en 30 pesos los comedores comunes por día y por niño, es una situación que debe ser revisada a efectos de ajustar, porque yo no puedo tener aquí un menú que se me exige para la correcta y equilibrada alimentación de los niños, y aquí un problema con cuánto compro con el dinero que me dan. Así que ese es un tema que debe estar en agenda. No porque esté en el Codicen dejo de pensar que la alimentación tiene un organismo que es responsable de la asistencia, que es el MIDES. La Administración de Educación Pública tiene a su cargo un servicio de comedores desde tiempos, en primaria, desde tiempos muy anteriores, que es una apoyatura para que el estudiante esté mejor en calidad de vida. Esa apoyatura puede extenderse a la media, pero hay un sistema de provisión alimentaria que tiene un responsable, y eso también debe estar en la valoración ciudadana. Además de la alimentación de niños y niñas, nos preguntamos qué pasa con las y los adolescentes en el sistema educativo. Bueno, evidentemente también hay preocupación en ese sentido, y así lo expresaba Daisy Iglesias, tanto la alimentación en este ámbito escolar, que es la educación media, como bueno, el tema de las auxiliares de servicio que atienden en los comedores y en otras tareas también preocupan, y se ha planteado así en el Consejo Directivo Central. Vamos a escuchar nuevamente las palabras de Daisy Iglesias haciendo referencia a los requerimientos de los estudiantes de secundaria.
E institutos de secundaria en particular de tiempo extendido que solo reciben para copa de leche y que están necesitando, porque hay estudiantes que lo requieren, el servicio de alimentación. Hay lugares donde las escuelas que tienen servicio instalado y algunas atención tercerizada por bandejas le ceden, le dan con autorización determinada cantidad de bandejas, pero hay números que se ven desbordados porque los chicos o sus familias reclaman la alimentación. O sea que yo te diría que entre las prioridades de alimentación está la extensión de la cobertura, particularmente a los centros de secundaria de tiempo extendido. Bueno, ¿y qué pasa con las familias que se han organizado y han tenido un rol tan importante durante la pandemia, Julieta? Bueno, nosotros hablamos efectivamente con Ana Garmendia, que es integrante de Familias Organizadas de la Escuela Pública. Plantean que la alimentación de los niños y niñas es una preocupación enorme que tienen y que se debería dar una discusión abierta sobre el impuesto de primaria y cómo se distribuye, en particular lo que va hacia alimentación. Que cese la emergencia sanitaria no quiere decir de ninguna manera que la emergencia social y educativa haya cesado. Lo que vemos es que estos tickets corresponden como una práctica un poco de algún modo, entendimos que había que hacerlo de alguna manera, pero es como asistencialista y se aparta un poco de ese objetivo de los comedores en escuelas de tiempo común o de tiempo extendido y tiempo completo, que significan un acompañamiento entre los niños, compatibilizar al hijo del médico con el hijo del obrero, con el hijo de la madre jefa de familia, en el comedor y como un aprendizaje pedagógico más. O sea, no es asistencialismo el objetivo de este tipo de alimentación escolar. Las familias también lo vemos todos en nuestras casas, como el poder adquisitivo ha decrecido. Por lo tanto, este cese parece no acompañar el proceso que está haciendo nuestra sociedad. Eso, por supuesto, que nos preocupa. El rubro alimentación escolar, como sale un impuesto que cada ciudadano paga y conoce el fin al que va determinado, sería importante que hubiera respuestas a qué es lo que está pasando con esos dineros que no están llegando para ese objetivo final, que es la alimentación de niñas y niños, que además viene siendo magra en este tiempo y las familias no la están pudiendo paliar como desearían. ¿Qué tal? Comenzamos el capítulo internacional, naturalmente, con la situación en Ucrania, porque hoy la Asamblea General de Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, una decisión que también apoyó el gobierno uruguayo junto a la mayoría. Esto ha desatado las críticas de Moscú, que entiende que lo que ocurre es todo un montaje de Occidente y que esta resolución no hace más que complicar más las relaciones bilaterales. A recorded vote has been requested. Con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, los representantes de los 193 países miembros de la Asamblea General de la ONU suspendieron a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, medida que fue tomada luego de que las naciones a favor citaran informes de violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos, especialmente tras las ejecuciones de civiles en Bucha, en las afueras de Kiev, por parte de las tropas rusas, según denunciaron sobrevivientes y testigos, medida que agradeció el gobierno ucraniano. La resolución adoptada expresa grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, al tiempo que el Kremlin calificó como ilegal y políticamente motivada la expulsión de su país del Consejo de Derechos Humanos e insistió en que todos los delitos de los que se acusan a su nación son un montaje de Ucrania y Occidente con el fin de desprestigiar a sus tropas. Rusia había advertido a los miembros de la Asamblea de la ONU que un voto a favor de la expulsión e incluso la abstención sería visto como un gesto hostil con consecuencias para las relaciones bilaterales y en un intento por frenar los nuevos envíos de armas a Ucrania que la OTAN discute este 7 de abril con Kiev, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que ese respaldo militar dificultaría las conversaciones que adelantan las delegaciones de ambos países. La situación en Perú sigue siendo extremadamente compleja para el gobierno de Pedro Castillo. Ya van 6 muertos a raíz de los incidentes y enfrentamientos que se dan en todo el país. A todo esto, el gobierno decretó el estado de excepción por 30 días para todas las rutas y el sistema vial del país a raíz de que continúan las manifestaciones en su contra. Por otra parte, y como si esto fuera poco, hoy en la ciudad de Huancayo, el presidente Castillo encabezó un consejo de ministros donde el primer ministro Aníbal Torres dijo que para
para mejorar las estructuras y hacer de Perú un gran país, había que tomar como ejemplo la Alemania de Hitler. El gobierno peruano firmó un decreto que detalla que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia al tiempo que se suspenden los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional y la libertad de reunión en la red vial por 30 días. El Ejecutivo argumentó en el decreto que la Comandancia de la Policía recomendó la declaración del estado de emergencia en la red vial para restablecer y mantener el orden interno, así como preservar los derechos constitucionales de la población debido a la situación originada por el paro de transportistas. El alza en los precios del combustible desencadenó inicialmente las protestas la semana pasada, pero las manifestaciones se intensificaron rápidamente hasta convertirse en grandes movilizaciones antigubernamentales con marchas y bloqueos de carreteras que han dejado un saldo de por lo menos 6 personas muertas durante los días de protestas, según las autoridades peruanas. En medio de este clima de inestabilidad y agitación política, el presidente Pedro Castillo y su equipo de gobierno encabezan hoy un Consejo de Ministros en la ciudad de Huancayo, que se ha visto sacudido por un terremoto político de proporciones, luego que el primer ministro del país, Aníbal Torres, ejemplificara que para ser un gran país se debería emular a Adolf Hitler, que logró hacer de Alemania una potencia al construir grandes e importantes carreteras e infraestructuras. Un nuevo atentado ha sacudido a Israel, esta vez en Tel Aviv, donde hay 2 muertos, víctimas de disparos de un hombre, 4 heridos graves. Esto se da en el marco de una serie de atentados que no se veía desde la época de la Intifada, la segunda Intifada hace aproximadamente 20 años. Las fuerzas de seguridad de Israel estaban en estado de alerta máxima porque además está comenzando el mes sagrado del Ramadán para los musulmanes. El centro de Tel Aviv se ha visto sacudido hoy con un nuevo atentado con disparos que causó 2 muertos y 4 heridos en estado crítico en una zona de boliches cuando un hombre abrió fuego contra civiles. El portavoz de la policía, Eli Levy, sostuvo que es posible que haya más de un terrorista aún libre tras el ataque en una zona con muchas cafeterías y restaurantes en la popular avenida Dizengoff, que como cada jueves por la noche estaba abarrotada cuando uno o varios hombres abrieron fuego con una pistola y luego lograron escapar en medio del pánico y la confusión. Mientras las ambulancias evacuaban a los heridos al hospital Lilov, decenas de agentes seguían rastreando casa por casa y la policía israelí seguía aconsejando a los residentes de la zona a encerrarse en sus domicilios hasta que el atacante fuera neutralizado. Varios medios indican que se trata de un palestino armado procedente de Cisjordania, donde varias facciones han elogiado el ataque, que se suma a los registrados en las ciudades de Benay Barak, Hadera y Beersheba en el mes de marzo, a pesar que desde hace semanas la policía se encuentra en máxima alerta con especial énfasis en la ciudad vieja de Jerusalén por el temor a ataques y disturbios con palestinos y árabes israelíes a raíz de la última ola de atentados y el inicio del mes sagrado del Ramadán para los musulmanes. Y se nos fue el bloque 1, Nati. Ya volvemos con más información. Y les anunciamos estrenos en la pantalla de TV Ciudad. Sí, porque estamos de salida, entonces empezamos a mirar lo que viene, ¿no? Sí, sí, miren, ahí la tienen atrás. Ahí aparece. No se puede hacer esto en televisión, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, nuestra querida compañera Ana Laura Pérez. Vuelve Relatos, 22 horas en la pantalla de TV Ciudad. Consentimiento sexual es el tema de hoy. Me pasó que un compañero de trabajo con el que yo accedí a estar, en un momento dije que no y no me hizo caso y siguió, y entonces te rendís a la situación para que termine más rápido. El consentimiento no es de una vez y para siempre, es algo que yo diría que casi minuto a minuto se vuelve a consentir o se quita el consentimiento, es algo que depende de la interacción, de cómo se va llevando la interacción. No es solo la violencia el elemento típico, ¿no? O sea que hay otros mecanismos de constricción que son igual de fuertes y que no necesariamente tiene que ser la violencia física. Hace unos años uno decía, violación en el matrimonio no existe. Sí, violación en el matrimonio existe.
Otro tema, en el marco del Día Mundial de la Salud se llevó a cabo el acto fundacional del Museo de las Ciencias de la Salud, que está ubicado en el Hospital Maciel. El titular de ACE, Leonardo Cipriani, dijo en rueda de prensa que el Museo nuclea Salud y Educación, en el cual se estudiará, investigará y conservará el pasado. Esto nosotros lo consideramos de fundamental importancia debido a que esta asociación, ¿verdad?, de museos de la salud pudo crear el museo. No quedó solo en la idea, en la iniciativa. Se crea un museo nada más ni nada menos en el Hospital Maciel, nuestro primer hospital, ¿verdad? Y es el hospital a la vez de punta de vanguardia que tiene ACE. O sea que acá juntamos la historia, ¿verdad?, con todo la última tecnología que tiene la institución. Esto es importante mantenerlo, es importante institucionalizarlo, porque acá estudian, investigan, conservan, ¿verdad?, y difunden lo que es la salud. Para conocer el futuro y dónde estamos, siempre tenemos que tener en cuenta del pasado y la historia en la que venimos. Cipriani expresó su beneplácito porque el museo se encuentra instalado en el Hospital Maciel por toda su historia y ser un centro asistencial de vanguardia. Y ahora definitivamente de salida nos queda todavía un dato muy importante. El tiempo. Claro, una serie de datos. Exacto. Y si mañana, viernes, llega el viernes, están anunciados. Exactamente. Están anunciados. 25 grados la máxima, 14 la mínima y debe estar más o menos como el día de hoy, ¿no? Sí, parecido. El sábado, ya en el fin de semana, que para mucha gente es como un fin de semana más de la semana de turismo, por más que técnicamente estamos cerrando todavía esta semana, se espera que en Montevideo y área metropolitana haya una mínima de 13 grados y una máxima de 27, parecido al viernes. Y bueno, y llegan las nubes para el domingo 10 de abril, 25 de máxima, 15 de mínima. Ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad, en fin, la continuidad de la programación, recordamos el estreno de Relatos, está para quedarse. Y sí, quédense, nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen lindo.